Dios les bendiga, hermanos. Quería compartir un corto pensamiento que el Señor ponía en mi corazón. Muchos de nosotros ya sabemos esta historia bíblica, pero el Señor a veces nos las tiene que recordar. Todo es de beneficio, todo es para edificar nuestro espíritu, nuestras vidas. Y quería que leyéramos ahí, igual era ahí en Mateo 14, del 22 al 23. Y aquí en la Biblia dice, Jesús anda sobre el mar. Mateo 14, del 22 al 33. Voy a leerlo y me voy a ir pausando y explicando un poco. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor, antes de que él le dijera a sus discípulos que subieran a la barca, él había hecho un milagro ya. Él había alimentado a los 5,000, y no, eran nada más 5,000 sin contar a las mujeres y los niños, eran 5,000 hombres. Y de 5 panes y 2 peces multiplicó y hasta sobró. Y el Señor había hecho ese milagro y ya estaba despidiendo a la gente, no dejó que la gente también se fuera así sin comer, sino que los despidió, comieron, los despidió. Y Jesús constantemente, si usted se pone a leer a través de la Biblia, Jesús constantemente, él todavía oraba a su Padre. Él necesitaba también las fuerzas de su Padre, la comunicación con su Padre, porque eran unidos. Amén. Y él siempre lo que hacía es que se iba al monte a orar a solas. Siempre se iba, se apartaba de todos y se iba a orar a solas. Dice, y voy a seguir continuando leyendo, dice, y ya la barca, en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche, las personas que han estudiado la Biblia, los predicadores, todo, ellos explican que la cuarta vigilia es en la madrugada, entre 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y ese es, y muchos, también los judíos en Israel, todavía ellos se meten a intercesión a esas horas de la madrugada, antes de amanecer. Eso es la vigilia para ellos. Ellos se meten a interceder por las almas, por las vidas, por todos. Y es un momento donde podemos encontrar una intimidad con el Señor, una conexión con el Señor a silencio, donde hay paz, donde hay silencio y donde no hay tranquilidad. También el rey David, si usted pone a estudiar, el rey David también entendía que esos momentos eran importantes. Una conexión donde no hay nadie que te estorbe, perturbe ni nada. Una conexión donde el Señor puede manifestar su poder. Y lo puede manifestar en cualquier momento, pero es un momento especial entre uno y el Señor. Nada más quería explicar un poquito. Y voy a seguir leyendo. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense, andaban ya los discípulos, Jesús ya había terminado de orar y los vientos estaban muy fuertes, la barca estaba media de un lado para el otro. Yo un día que me fui a un crucero, pues nos tocó ir de Corrientes a la contraria, y sí estábamos ahí caminando en el y parecíamos como si estuviéramos borrachitos, nada más de un lado para el otro nos movíamos todo del barco. Y ellos espantados, fíjense, dice, ellos se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, tenían miedo, no sabían quién era. No estaba ahí Jesús, porque yo creo que a lo mejor, pues no está Jesús, ¿qué podemos hacer? Sin Jesús, pues a lo mejor se sentían así con miedo. Y fíjense, y dijeron, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice, quiero hacer un punto ahí. Dice, aquí escribí un poquito y lo voy a leer. Dice, los discípulos tuvieron miedo. No le dijeron a Jesús, pero Jesús conoce nuestros corazones. Sin a veces nosotros hablar, el Señor ya sabe y conoce lo que sentimos en nuestros corazones. Y cuando pasamos hay veces en momentos oscuros que pasamos en nuestras vidas donde Jesús nos tiene que hablar, donde a veces nosotros no decimos qué es lo que estamos pasando, pero el Señor
Señor lo conoce. Y el Señor nos trata de dar ánimo para seguir adelante. Nos dice, aquí como ellos le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Así el Señor a veces nos dice en nuestras pruebas, tener ánimo. Y voy a seguir leyendo, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya. Fíjese, Pedro, bien aventado. Señor, si eres tú, pues yo quiero caminar ahí sobre las aguas. Me vas a llamar si eres tú. Todavía dudaba de que era el Señor Jesús. Aunque estaba ahí el Señor, todavía dudaba que era Él. Y fíjese cómo, y dice, entonces y Él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me gusta mucho este versículo porque mire, si usted se pone a meditar, Jesús le dijo, ven. Así Jesús nos invita a participar con Él de su poder mediante nuestra fe. Porque en ese momento yo sé que Pedro tenía fe de caminar. Porque no nada más iba a hablar por decir, voy hacia ti, Señor. Mándame a ir hacia ti. Y el Señor así muestra su poder con nosotros mediante nuestra fe. Depende de la medida de fe que tú tienes, el Señor muestra su poder. Y voy a seguir, es algo corto, pero voy a seguir leyendo. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Empezó muy bien. Ya después miró en los vientos que estaban muy fuertes y empezó a hundirse él. Y nosotros así, hermanos, hay situaciones, no sé cuál, a veces sean nuestras situaciones, solamente el Señor conoce nuestros problemas, solamente el Señor conoce lo que tengamos necesidad, pero hay situaciones donde empezamos con una buena fe, empezamos a caminar con una fe, y sabes que está este problema, pero yo puedo, y luego empezamos a ver que se acerca otro problema, se levanta otro problema por acá, y empezamos a inundarnos. Así como Pedro empezó a inundarse, así nosotros también empezamos a veces a inundarnos. A veces empezamos muy bien y pensamos que a veces es mayor el problema que nuestro Dios. Y el Señor nos quiere decir que Él es más grande que nuestros problemas. El Señor está con nosotros en todo momento. Amén. Y así también dice, y voy a seguir el 30 y dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjese, hermano, no nada más le dijo hombre de poca fe, le dio la mano. Y me pongo a meditar, me puse a meditar, se me venía mucho en mente el otro versículo bíblico que se encuentra en 2 Corintios 12. Y habla aquí, Pablo empieza a hablar de que él tenía un aguijón. Un aguijón es algo que te frustra, algo que constantemente te está frustrando, algo que a veces no te deja avanzar. A Pablo no lo dejaba avanzar ese aguijón y 3 veces le tuvo que pedir al Señor, quítalo. Pero fíjese lo que le dijo el Señor, dijo, bástate de mi gracia porque en mi poder se perfecciona la debilidad. En la debilidad se perfecciona el poder del Señor. Cuando sientes que te estás inundando es cuando entendemos de que ya no hay nada que podemos hacer en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Es donde le entregamos todo al Señor. Dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay que glorificarnos, Señor, hay que gloriar al Señor aún en nuestras debilidades, aún cuando sentimos que pues ya no podemos avanzar nada. El Señor dice, bástate de mi gracia, dice, porque yo me glorificaré, me perfecciono en la debilidad. Dice, y aquí sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Cuando somos débiles, hermano, hay que tener esa mentalidad que somos fuertes en Cristo. Que no importa el proceso que estés pasando, no importa el problema que tú estés pasando, tienes que entender de que el Señor se perfeccionará. Pero fíjese, Jesús le había dicho a Pablo, no te lo voy a quitar ese aguijón, yo no te lo voy a quitar. Dice, pero vas a aprender a depender de mí, vas a aprender de que mi poder es mucho mayor. A veces el Señor te va a procesar, no te va a quitar de esa prueba, te va a procesar. Pero así como también a Pedro le daba la mano, aunque su fe debilitó, aunque empezó a inundarse, el Señor le dio la mano y le extendió su mano. Así también el Señor nos va a dar la mano para seguir adelante con ese problema, con esas
pruebas que tenemos. Siempre tenemos que tener la certeza de que la haremos. Porque a veces queremos que el Señor quite toda prueba de nuestra vida, pero el Señor nos quiere probar, nos quiere moldear, porque a través de las pruebas es donde Él empieza también a moldear nuestro carácter, empieza a moldear, nos empieza a transformar. Y en el momento no lo entendemos, pero lo entenderemos después. Y dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjese, tuvo que empezar a hundirse un poco, y ya después de la prueba, después de todo, el Señor calmó el viento, todo se calmó. Así nosotros también, después del proceso, miraremos la victoria, miraremos por qué pasamos. A lo mejor no lo entenderemos al momento, pero veremos atrás un día, y la hice, Señor, la hice por usted, pasé esta prueba por usted. Y dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjese, ya el Señor había hecho milagros, ya tanto tiempo ha estado el Señor con ellos, ya muchos años, ya tuvo bastante tiempo con ellos, y todavía, aunque hacía los milagros y todo, ahora sí pudieron decir, ahora verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y a veces siento que así nos pasa a nosotros también. A veces el Señor se glorifica en algo de nuestras vidas, y a veces todavía decimos, pues Señor, ¿puede o no puede en esta prueba? Y el Señor nos dice, pues ya lo hizo una vez más, mira los milagros que ya hice antes en tu vida, y mira ahora cómo cómo no vas a poder confiar en mí si ya lo he hecho antes. Y me gustó mucho, es algo corto, no tenía algo muy muy largo, pero me metí a profundidad y le decía, pues a veces sí pasamos pruebas en nuestras vidas que queremos salir de ellas. Empezamos muy bien, caminando muy bien, y luego miramos la tormenta, miramos que se levanta esto, y sentimos a veces que el Señor está aparte de nosotros, cuando el Señor siempre está con nosotros. Ahí Jesús estaba con Pedro todo el tiempo, estuvo allí. Aleluya. Y aún así Él se inundaba porque le faltaba la fe. Y así también nosotros, pero para la honra y gloria del Señor, las pruebas que pasamos, el Señor se glorifica en ellas. Y es algo corto, no tenía algo muy grande, solamente predico un poquito largo, pero esta vez es algo corto que el Señor me ponía, que aunque a veces pedimos cosas que tenemos peticiones que hemos pedido muchos años, mucho tiempo, y no las vemos contestadas. Y a veces es cuando nuestra fe empieza a debilitarse más y más y más. Pero el Señor nos quiere decir esta noche que Él está con nosotros, que Él nos está dando la mano, que sigamos adelante, y que a pesar de que el tiempo que haya pasado, a pesar de las pruebas que usted mira alrededor, los vientos que se levanten, el Señor está ahí para darnos la mano. Y eso es lo que tenía en mente, hermano, es algo cortito, pero que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que todos en la vida pasamos problemas y dificultades. Es bonito cuando nosotros aconsejamos y damos, hay veces, de nuestra sabiduría y de las cosas que hemos pasado en la vida a nuestros hijos, para que ellos también no caigan en ciertas cosas. Es bonito decirle a una persona, cuando tú tienes fe, pero la fe tuya la implantas o la siembras sobre una persona, y hay veces esa persona es sanada al momento por la fe tuya, pero también tu fe va a ser probada. Y aquí los apóstoles, aunque caminaron con Jesús y vieron la multiplicación que anteriormente se había hecho de todo, que fue una señal grande, los cuales los judíos todavía le dijeron, danos una señal para saber que verdaderamente eres hijo de Dios. Y yo me imagino que los discípulos en ese momento, ellos le han de haber dicho a estos hombres, cómo se ponen a decirle al Señor que les dé una señal si ya la hizo ayer alimentándonos a 5,000 personas. Pero Dios siempre va a probar la fe del líder, va a probar la fe paterna, va a probar la fe de aquellos que andamos proclamando la fe en Cristo. Y estos hombres, a pesar de que estaban con Jesús, caminaban con Jesús y vieron todas las cosas, era bonito porque sentían el respaldo del Señor, viendo y haciendo los milagros. Cuando ellos fueron también a evangelizar, dice que sanaron enfermos y liberaron a personas de demonios, de espíritus y de enfermedades, y regresaron con gozo. Ahora la fe de ellos también sería probada, así como cuando salieron, ¿verdad? Quería saber el Señor si verdaderamente le seguían a Él y creían a Él, ya sea por los milagros o por quién era Él.
Solamente ahí reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y nosotros verdaderamente conocemos al Señor en las pruebas y en las luchas. Porque qué bonito, ¿verdad? Cuando usted puede ayudar a alguien, pero cuando usted necesita la ayuda y que no están las personas que a lo mejor usted cree que lo van a ayudar, es ahí donde su fe verdaderamente es probada. Es ahí donde conocemos a Dios. Dios nos da tiempos y momentos donde podemos descansar, donde podemos nosotros decir, ay, el Señor está conmigo y las cosas le van bien. Pero va a llegar un tiempo en el cual Dios va a probar lo que le dio a usted. Toda la fe de cada persona es probada. El apóstol Pablo dice, lo que tú estás construyendo en esta vida será pasada por el fuego. Dice, y el fuego traerá transparencia de lo que estás edificando. Si tú estás edificando sobre arena, estás edificando con madera, estás edificando con heno, estás edificando, yo no sé, con plata, con oro, todo, dice, el fuego declarará la obra de los que estamos haciendo. Porque Dios no se alegra tanto, ¿verdad?, de lo que tú pudieras tener en abundancia en esta vida, sino de lo fiel que puedes hacer con Él. A Dios le importa más tu alma que todo lo que tú puedas tener en esta vida. Y por ello Dios tiene que probar la fe de cada uno. Porque nuestro trabajo no termina aquí en la tierra. Aquí solamente estamos en un principio. Nuestro trabajo verdaderamente comienza cuando estemos reinando con Cristo. Por eso el Señor nos dijo, cada uno de los que me sirven tendrá un lugar especial. De los que me sirven. Y por ello Dios va a probar a los que le sirven. Si tú estás pasando por pruebas o por luchas, date por agradecido de que Dios puso sus ojos en ti. Porque ahí es donde vamos a conocer qué tan fuertes somos. Muchas de las veces nosotros decimos, yo soy fuerte en esta área de mi vida. No eres fuerte hasta que no es probada. Porque decimos, yo soy fuerte en esto, ¿verdad? Y nadie me puede vencer. Pero hay áreas de nuestra vida en las cuales Dios quiere tratar. Y tal vez aquel que tú ves más débil puede ser más fuerte que tú o que yo. Y por ello Dios permite los procesos en la vida. No para avergonzarnos, no para haberte tirado. Dios vio a Pedro que su fe le faltó y no por ello lo humilló o lo aplastó y le dijo, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y lo regañó enfrente de todos. De ninguna manera. Dios no es como nosotros hay veces cuando le fallamos. Dios siempre extiende su mano a pesar de lo que somos.